La información. Clasificación, cifrado y metadatos. Índice de contenidos. En primer lugar, veremos motivos por los que se debe clasificar la información. En segundo lugar, aprenderemos los métodos más eficaces de clasificar la información. En tercer lugar, analizaremos formas de proteger la información. Posteriormente, estudiaremos las técnicas de cifrado de información como medio para garantizar la confidencialidad de los datos. Finalmente, presentaremos qué son los metadatos, los riesgos asociados y cómo eliminarlos. Bases de datos, hojas de cálculos, facturas, datos personales de clientes, etc. Son muchos los datos que gestiona una empresa y no todos tienen la misma criticidad. Hay algunos que serán esenciales para el negocio y otros que serán más prescindibles. Es importante diferenciarlos y tenerlos localizados para garantizar su protección. Una de las partes más importantes a la hora de proteger la información de una empresa es clasificarla correctamente antes de tomar ninguna acción. Es imprescindible identificar cada activo de información crítico y esencial de nuestro negocio para protegerlo adecuadamente. Además, es importante determinar qué característica de cada activo es importante proteger y en qué medidas, ya sea su confidencialidad, integridad, disponibilidad, entre otras características. El proceso de clasificación se puede dividir en 4 pasos. Inventariado. Tener en cuenta todos los recursos con los que se cuenta la organización, tanto en formato físico como en formato digital. Además, es conveniente catalogar otras características de los activos como su tamaño, ubicación o departamentos que intervienen en su gestión. ¿Cómo clasificar la información? Criterios de clasificación. Cada empresa es un mundo y se debe escoger el que mejor se adapte a los requisitos de cada empresa. Se puede realizar la clasificación atendiendo a distintos criterios como la confidencialidad de la información. Por ejemplo, clasificación de cada activo. Etiquetar cada activo de forma adecuada. Un ejemplo sería añadiendo etiquetas al comienzo del nombre del archivo. Confidencial. Información de gran relevancia para el futuro de la empresa. Restringida. Accesible únicamente para determinado personal de la organización y sin la cual no pueden desempeñar su trabajo. Uso interno. Accesible exclusivamente para el personal de la empresa. Pública. Información de dominio público como por ejemplo la publicada en la página web. Tratamiento de la información. Listado con los controles de seguridad que se llevarán a cabo con cada activo. Limitar el acceso de personas o grupos. Se deberá llevar un control de accesos para que la información sea accesible únicamente por el personal que lo necesite para su trabajo según los roles o perfiles. Por ejemplo, los datos de clientes no son necesarios para el personal de recursos humanos, ni los currículum vitae de candidatos a un puesto deben ser accesibles para otros comerciales. No todos los empleados deben tener acceso a todos los recursos. Cifrado. Se hablará de ellos a continuación. Copias de seguridad. Se tratará en un recurso formativo próximo. Medidas específicas como las indicadas en el recurso formativo anterior relativas al cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales u otra normativa que aplique a empresas del sector. Medidas específicas para la información sujeta a acuerdos de confidencialidad. A la hora de proteger la información en formato electrónico, una de las medidas más eficaces es el cifrado de la información. Mediante esta técnica podemos ofuscar cualquier fichero y hacerlo inaccesible a otras personas que no sepan la clave de descifrado. El cifrado es una de las mejores medidas de seguridad para el almacenamiento y transmisión de información sensible, especialmente a través de soportes y dispositivos móviles o servicios de almacenamiento en la nube. Recomendaciones para tener un buen cifrado de la información. La clave elegida para el cifrado debe ser lo más robusta posible. Se ha de escoger un algoritmo criptográfico fuerte, preferiblemente de dominio público como AES 256, evitando el uso de aquellos que ya ha sido comprometida su robustez. Cada cierto tiempo se debe comprobar que el método criptográfico elegido no es vulnerable.
La pérdida de la clave de descifrado imposibilitará el acceso a la información. Se debe almacenar en un lugar seguro y del que se pueda recuperar. La herramienta de cifrado, como sucede con todo software, debe estar actualizada a la última versión. Aunque existen múltiples herramientas para el cifrado de información, muchas aplicaciones de compresión de ficheros y ofimática disponen de la posibilidad de comprimir con contraseña, lo que puede ser suficiente en la mayoría de los casos si la contraseña utilizada es lo más robusta posible. Cada tipo de fichero tiene sus propios metadatos. Mientras que un fichero Word puede contener el autor del documento, una imagen puede incluir además sus dimensiones, información de dónde se tomó la foto o incluso el modelo de la cámara utilizado. En algunos casos pueden proporcionar información valiosa sobre nosotros a los ciberdelincuentes, como nombres de usuario, fechas de creación o modificación de los documentos, ubicación de las fotografías, aplicación utilizada, etc. Esta información puede ser utilizada por actores malintencionados o ciberdelincuentes. Se debe eliminar los metadatos antes de enviar el fichero a otra persona o empresa, subirlos a la página web de la empresa o a un servicio de almacenamiento en la nube. La mayoría de programas de ofimática incorporan funcionalidades para eliminar esta función. También se puede hacer desde el propio sistema operativo, como es el caso de Windows. Para realizar la eliminación de metadatos de un archivo, se realizan los siguientes pasos. Presionar clic derecho sobre el archivo en cuestión. Seleccionar el menú de propiedades. Dirigirse hacia la pestaña de detalles. Seleccionar la opción Quitar propiedades e información personal ubicada en la zona inferior de la ventana. Selecciona la opción Quitar las siguientes propiedades de este archivo. Luego, presiona el botón Seleccionar todo. Finalmente, acepte los cambios.